Yo siempre he sido partidario de no usar bandas elásticas, la verdad. Y de Ok. hecho me he sacado todos los ejercicios que tengo, me los he sacado sin banda. Lo que pasa que últimamente, que esto es un cambio que he hecho, sí que me he dado cuenta que para algunos ejercicios y para algunos movimientos que dentro de la tensión, pues bueno, hay cierta movilidad, ¿no? en algunos ejercicios y ciertas transiciones. Sí que es verdad que las bandas, si las usas bien, te pueden ayudar a limpiar sobre todo esas transiciones, esos movimientos, a ayudarte la propiocepción, ¿sabes? Sí que te pueden ayudar en ciertos aspectos. Lo que pasa que también es importante no abusar de bandas, porque claro, las bandas sobre todo, pues depende de cómo te las pongas, igual te ayudan mucho en un rango y te ayudan muy poco en otro rango. Entonces, claro, si todo el rato estás utilizando esas bandas, pues claro, al final estás dejando de trabajar un rango de movimiento y a lo mejor si quieres, pues por poner un ejemplo, si no te has colocado adecuadamente la banda y quieres hacer touch de front, pues igual te va a costar más llegar a ese touch porque la banda realmente arriba te ayuda un poco menos si no te la colocas bien. Entonces, pues bueno, por poner un ejemplo, obviamente si utilizas bien la banda pues no te pasará eso, pero por eso las bandas bien utilizadas están bien. Lo que pasa que yo tampoco recomendaría abusar de ellas. Al final, si desde mi punto de vista es mejor que no hagas ese ejercicio y hagas un ejercicio un poco inferior, que lo tengas y que sea sin bandas. Y luego ya, pues cuando hayas quemado ese ejercicio, pues bueno, ya ver la opción, valorarla de decir, pues bueno, ahora meto bandas. Brutal, brutal. O sea, sí consideras que son interesantes las bandas y me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, sí soy 100% team bandas. Es decir, me encantan y yo, por ejemplo, logré la dominada a una mano, logré mi primer muscle Sí, up con bandas y fue de sí, hecho, yo intenté muchos métodos. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo estaba logrando el sí, muscle up que intenté, no sé, la dominada explosiva, intenté muscle ups negativos y nada que lograba progresar y nada que lograba progresar y fue específicamente el momento en el que logré usar las bandas elásticas de sí, empezar con la roja, luego pasar a la amarilla, luego pasar a la verde y así, hasta que ya cuando uno lo está haciendo con la verde ya es prácticamente que lo está haciendo sin nada, ¿sabes? Y luego ya, eso fue lo que me ayudó a lograrlo. Entonces sí, yo sí estoy súper sí, consciente a mí sí me han ayudado muchísimo las bandas, pero también claro. conozco a muchos atletas, tal vez como tú, que también han logrado un montón de cosas sin bandas. O sea que nuevamente entramos yo creo que en otro punto de que son muy interesantes y muchos métodos pueden ser muy interesantes y al final de cuentas es encontrar aquel que le funciona a cada quien. Sí, sí, eso es. Sí, al final yo creo eso, que como resumen, o sea, es que no es que haya un método mejor que otro, sino si sabes utilizar las partes buenas de cada método, pues al final vas a llegar antes a tu objetivo. Eso es la clave al final. Así es. Y precisamente en cuanto a las bandas, una de las cosas que más me gustan, simplemente para añadir ahí como comentario, es que uno de los principios más importantes para ganar fuerza es la especificidad de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, si quieres lograr front lever, en vez de ponerte a hacer, no sé, hay mucha gente que dice como mejorar tus dominadas o dominadas lastradas, o por ejemplo, la mejor forma de lograr dominadas a una mano es lastrar en dominadas, cuando yo considero que la especificidad es súper clave. Entonces, por ejemplo, soy más partidario de una flexión a una mano negativa, es mucho más interesante que hacer flexiones lastradas. Es decir, la especificidad, lo más Sí, cercano a lo que se parezca más a lo que quieres lograr es lo que más va a sí, funcionar. Entonces, eso es lo que me sí, parece tan interesante de las bandas elásticas, que te hacen literalmente reforzar y entrenar tu cuerpo a la figura exacta a la que quieres lograr, ¿sabes? sí, 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 tal cual, sí. Yo ya te digo que últimamente las estoy incorporando en mis entrenamientos por ejemplo, para esa técnica de bajada en las flexiones profundas, sí que es verdad, pues bueno, que te permiten trabajar no solamente la fuerza, sino la técnica, que al final en ese tipo de flexiones y de movimientos es importante también. Y sí que es verdad que sin bandas, pues obviamente que las trabajas al principio, pero luego al final del entrenamiento, cuando ya llevas tus series y tus básicos, pues al final no te da la fuerza para trabajarlos. Entonces, claro, es la forma de trabajar esa técnica.